Bueno, ¿cómo andan? Vamos a ver si podemos despejar algunas dudas que surgieron de esta actividad, que es la que estaba planificada para el viernes que viene, pero bueno, en la clase de hoy vamos a ver si más o menos empezamos a explicar de esta manera un poco el tema de límites. En principio, ¿qué es lo que tenemos que recordar, o mejor dicho, repasar? En el segundo punto de la actividad que tienen ustedes, tenemos este gráfico. Esta función o este gráfico es el gráfico de g de x, ¿está bien? Bueno, ¿qué es el gráfico de g de x? No tengo fórmula, no tengo nada. Directamente ni siquiera tengo que hacer cuentas porque ya tengo el gráfico hecho. ¿Qué hace la función de g de x? Hace lo siguiente, y esto es lo nuevo. Viene por acá, cuando llega acá como que se corta y empieza y hace este recorrido, ¿está bien? ¿Por qué hay puntitos vacíos y por qué hay puntitos llenos? Por lo siguiente, cuando la función viene subiendo por acá arriba, a la altura del 2, llega hasta el 2 y ahí se corta. Y vuelve a empezar acá, otra vez, del 2 y sigue a la derecha. ¿Qué quieren decir los puntitos vacíos? Que justamente a la altura del 2 no hay absolutamente nada. Distinto es cuando la función sigue. Fíjense que viene de esta manera. Acá, a la altura del 5, no hay nada y sigue por acá. Pero me dice que cuando la x vale 5, obviamente este es el eje x, cuando la x vale 5, la función tiene un punto acá. Es decir, viene, salta acá, toca el 5 a la altura del 2 aproximadamente y sigue bajando. Entonces, en principio, ¿qué tiene esta función? En el 2 no tiene absolutamente nada. ¿Por qué? Porque justamente hay un salto ahí. Es decir, la función llegaría del lado izquierdo hasta el 1,99, acá a la izquierda. Y arrancaría a partir del 2, pero no en el 2. Es decir, exactamente en el 2 no hay nada. En el caso del 5 sí hay algo, pero tiene también una especie de salto, vamos a llamarle por ahora. Viene de esta manera, fíjense que para todos los valores, para 3 tiene un valor, que es este, aproximadamente. Para 4 tiene un valor, que es este, aproximadamente. En el 5, ¿qué valor tiene? Este punto, porque este está vacío, es decir, arriba no hay nada. ¿Qué es lo que tenemos que analizar? Perdón la desprolijidad. ¿Qué es lo que tenemos que analizar? Estos 6 ítems que nos pide acá. En cuanto a la escritura, ya lo venimos trabajando en clases anteriores. ¿Qué nos está pidiendo en el primer apartado? Que calculemos el límite de g de x, obviamente el límite de esta función, cuando la x tiende, a muchos les puse entre comillas la palabra tiende porque es la más importante prácticamente del tema, al 2, pero no es al 2 negativo. Acuérdense que los números tienen su signo adelante, ¿está bien? Entonces, ¿qué es este 2 con este menos? Tengo que averiguar el límite cuando x tiende a 2, pero por la izquierda. Es decir, ¿a qué valor se acerca la función cuando la x tiende a 2, pero por la izquierda? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Cuando la x es 2 en este valor, ¿está bien? ¿Qué es lo que tengo que analizar entonces? ¿A qué valor tiende la función cuando la x se está acercando al 2? Fíjense ustedes, si yo me fijo en el 1, la función tiende a este valor aproximadamente, que sería 2,5, más o menos. Si me paro en 1,5, la función tiende a este valor, que sería 2,7. Y a medida que yo me vaya acercando al 2, no me importa lo que pasa en el 2, a medida que yo me vaya acercando al 2, fíjense que si yo vengo así con la función y me acerco de esta manera al 2, así, la función va a tender por el lado izquierdo del 2 a este valor que está acá, que es el 3. Entonces, respuesta del primer punto, el límite cuando la x tiende a 2 por la izquierda es el 3. Ahora, fíjense, si yo me acerco por este lado, que es el segundo punto, cuando me acerco a 2 por la derecha o por el lado de los positivos. Si yo me acerco a la función así, al 2, acá no hay nada, pero la función ¿qué está haciendo? Es decir, si por ejemplo me paro en 2,5, que está ahí, ¿a cuánto tiende la función? Bueno, llego hasta la función y va a tender a un valor, no sé, 1,5 aproximadamente. A medida que yo me acerque más, lo
voy a hacer con líneas a ver si se entiende un poquito mejor. A medida que yo me acerque más, se va a ir acercando a este valor, ¿está bien? Que es, en este caso, el 1. Entonces, fíjense que si yo me acerco por izquierda, la función tiende a 3. Si yo me acerco por la derecha al 2, la función tiende a 1. ¿Cómo hago para contestar el último punto? ¿Qué es lo que dice? Que tengo que averiguar el límite cuando la x tiende a 2. ¿Cómo hago para contestar eso? Es decir, ¿cómo hago para llegar a una conclusión? Tengo que mirar lo que vimos en las clases anteriores, que son los límites laterales. ¿Qué es lo que necesito para tener una respuesta general al 2? Es decir, para calcular el límite en 2, necesito que los límites laterales sean los mismos. Es decir, en este caso vimos que cuando la x se acerca a 2 por izquierda, el límite tiende a 3. Cuando la x se acerca a 2 pero por derecha, el límite tiende a 1. La pregunta es, ¿estos dos números son iguales? Obviamente el 3 y el 1 no son iguales. Por lo tanto, no hay un límite en 2. Repito, ¿qué es lo que necesitamos? Y este es el concepto más clave que necesitan aprender. Que para que haya un límite en un determinado punto, los límites laterales tienen que ir al mismo valor. En este caso, como van a valores distintos, vamos a poner la E tachada, que significa no existe, y vamos a poner la abreviatura del límite. A ver, ¿qué es lo más complicado? Identificar esto, ¿está bien? Identificar los límites laterales. ¿Qué pasa cuando...? No me importa lo que pasa justo en el 2, sino lo que pasa cuando me acerco al 2. Bueno, en este caso, ¿cómo se ve gráficamente? Porque la función está separada, no van los dos al mismo lugar. Vamos a analizar ahora el caso del 5. Me piden los tres mismos elementos. Cuando me acerco al 5 por izquierda, cuando me acerco al 5 por derecha, y qué pasa en el límite de 5. Bueno, vamos a acercarnos al 5 por izquierda. Acá tenemos el 5, ¿está bien? Si yo me acerco al 5 por izquierda, fíjense que la función, si yo me voy acercando así, va a tender, ustedes en el gráfico lo tienen hecho más prolijo, va a tender a este numerito que está acá, que en este caso es el 2. ¿Qué pasa si ahora me acerco por la derecha? Es decir, por el lado de los positivos. Si me acerco por este lado, no sé, por acá tendremos el 6, me va a dar por acá abajo. A medida que yo me vaya acercando, me va a ir tendiendo siempre a dar este valor, que es el 2 también. Entonces, ustedes me pueden preguntar, ¿y en el 5 cuánto da la función? Bueno, cuando g de x, cuando reemplazo la x por 5, el valor es este puntito, que aproximadamente es 1,5. ¿Está bien? Pero no me importa lo que da en ese punto, sino a lo que se acerca por los costados, es decir, por los laterales. En los dos casos, fíjense que se acercó al mismo valor, tanto por izquierda como por derecha, se acercó al valor 2. De manera analítica, fíjense que el resultado de los límites laterales me dio igual. Como el resultado de los límites laterales me dio igual, cuando tengo que averiguar el último, que es el límite cuando x está en 5, bueno, puedo concluir que el límite también va a ser 2. En breves palabras, ¿qué necesito? Necesito que los límites laterales sean iguales para poder encontrar el límite en ese punto. Haciendo marcha atrás, para averiguar el límite en un punto determinado, necesito sí o sí hacer el análisis de los límites laterales. Cuando son iguales los límites laterales, el límite va a ser ese que nos dio. Cuando son distintos, no vamos a tener un límite. ¿Cómo hago para darme cuenta gráficamente? Porque pasa esto que pasa acá. En el caso del 2, tengo el límite este, pero la función está como cortada, como salteada. Y en el caso del 5, a pesar de que tengo un salto, es decir, un valor que está separado de la función y que acá no hay nada porque está vacío el puntito, los límites laterales coinciden, es decir,
son los mismos. Por lo tanto, el límite cuando x tiende a 5 de g de x es 2.